Bueno, hola Vidu, hola Seba, ¿cómo va? Yo soy Lucía Feinboim, directora de Educación de Faro Digital, y estamos charlando con Sebastián Davidovsky, periodista y autor de Engaños Digitales, Víctimas Reales, el libro que está circulando un montón, que la verdad que habla desde una óptica súper interesante de problemáticas que desde Faro trabajamos mucho, que son los engaños, los problemas digitales, y con una visión que nos interesa en particular porque retoma el rol de las víctimas, de quienes sufrieron algún tipo de delito digital o alguna problemática en entornos digitales, y nos ayuda a todos nosotros, cuando lo leemos, a generar empatía, que es uno de los objetivos que tenemos de Faro, entender que detrás de la pantalla, detrás de lo que uno ve como un virus, como un problema, hay alguien de carne y hueso sufriendo consecuencias reales, que a veces las minimizamos. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este día que tiene que ver con la lucha contra el grooming. El 13 de noviembre se celebra el Día de Lucha contra el Grooming, una problemática súper preocupante que nosotros trabajamos, que vos incluiste en el libro, así que te queríamos tener acá un ratito para charlar sobre esto. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Seba, lo primero que queríamos hablar era, bueno, en tu rol de periodista, sabemos que trabajas mucho estos temas hace muchos años, y también estás en el mundo del periodismo, bueno, el grooming sabemos que es el contacto de un adulto hacia un niño o adolescente con fines de abuso sexual, ¿no? En cualquier plataforma digital, sea chat, mensaje de texto, WhatsApp, redes sociales, juegos online, es un tipo de abuso sexual, no hay que menospreciarlo, en nuestro país es un delito. Y sabemos que los medios en general toman estas temáticas, pero me gustaría saber tu visión sobre cómo está abordado desde el mundo periodístico el tema del grooming. ¿Estás conforme? ¿Para dónde te parece que habría que mejorar, que profundizar un poco? Bueno, a ver, hay como varias aristas ahí, me parece. Por un lado, cada vez que se habla de cualquier delito digital, en general, creo que quizás en la búsqueda de concientización, quizás se termina asustando, ¿viste? Como, incluso me parece muchas veces induciendo a que, ¿sabes qué? A tu hijo le tenés que sacar el dispositivo directamente, ¿no? Como una cosa, digamos, una cosa que sería bastante ridícula porque sería muy difícil eso, pero más allá de lo difícil, quizás no sería la medida más correcta, ¿no? Para adoptar en esos casos. Y lo mismo pasa con, no sé, cuando hay estafas o engaños que tienen que ver con, no sé, home banking. Bueno, está bien, ¿sabes qué? Andar a sucursal, ¿viste? Como dejar las herramientas digitales, ¿no? Como, entonces me parece que ahí hay como un equilibrio que hay que empezar a lograr. Incluso desde el periodismo también, digo, cuando uno, desde las narrativas, para tratar de lograr más que miedo, concientización, quizás es la palabra, ¿no? Como tratar de ayudar a la gente a, bueno, a tener en claro qué son las cosas o cuáles son las cosas que pueden ocurrir. Y después La me parece que famosa cuando... no es menos internet, sino mejor internet, ¿no? Como esa frase que a veces uno repite, pero que tiene que ver con eso, con no es irte, sino usarlo de una forma más cuidada y responsable. Total, y me parece o sea, si bien claramente yo siempre digo que toda esta época de lo que pasó con la pandemia fue como de un exilio analógico, ¿no? Como de toda esa gente que forzosamente tuvo que mirar a las herramientas digitales, eso también generó históricamente la tecnología también, ¿no? El miedo a romper en algún momento, ¿no? Con los dispositivos, y ahora el miedo a no sé, a ser estafado o a cometer un error y que eso destruya absolutamente todo. Entonces, como que para mí es más, claro, sería ridículo decirle a la gente apaguen sus dispositivos, guarden sus aparatos, desconéctense, y vuelvan a la vida que había antes, porque realmente nos facilita la vida, realmente Internet, y no es el objetivo, dejar de usar Internet. Pero me parece que es un uso más consciente, ¿no? Y ahí desde el periodismo quizás a veces es difícil, porque también las historias, nada, qué sé yo, son historias que buscamos el impacto o buscamos contar algo nuevo o algo novedoso, y en ese sentido lo novedoso hoy de Internet es que pase algo malo, ¿no? Estamos como en la era de todavía como, sorprendiéndonos de que algo malo puede pasar en Internet. Eh, entonces, nada, me parece que es un equilibrio ahí que en algún momento creo que va a llegar, en el cual también podamos ayudar a que la gente, digamos, no le tenga miedo, sino que conozca estas historias, pero que no se espante, sino que sea más consciente. Totalmente, Y y el desde el grooming punto... tiene todos los condimentos, ¿no? Porque es el miedo en general sabemos que vende más que quizás la esperanza o la educación, y el miedo a que un hijo, una hija, un sobrino sufra abuso por internet, es como que tiene todos los condimentos para que el mensaje sea terrorífico. Es como Total. que uno tiende a eso, es más.
es como Claro. una No, inclinación. y la característica de lo digital hace que, digamos, las características de los engaños o las características de las consecuencias también sean como bastante novedosas en términos de alguien puede verse dañado psicológicamente o incluso físicamente sin salir de su casa, ¿no? Entonces, o estando en su pieza, o estando tirado en su cama. Entonces eso lo hace como bastante novedoso. Y, y ahí, si querés, te pego también con pensar también qué consecuencias trae en los chicos este tipo de, digamos, este tipo de abuso sexual, donde los padres generalmente dicen, bueno, si está en casa está seguro, ¿no? Entonces como esa contradicción misma con aquello que culturalmente, de aquello de lo que culturalmente veníamos, ¿no? Decir, bueno, cuando sale a la calle le voy a dar un montón de instrucciones, cuando se queda en su pieza le doy la tablet, cierro la puerta y listo. No, y Eh, aparte, desde lo que vos decís también, que desde el periodismo, casi que ingenuamente, muchos de nosotros damos como una opción salir de Internet cuando ya no es una opción, ¿no? Como si uno piensa, bueno, me da miedo que en la calle te pase algo, no salgas a la calle, salvo en pandemia no lo hacemos, y en Internet uno a veces ilusamente lo supone como una opción, y en realidad es imposible salir ya de Internet, más allá de lo bueno y lo malo, es parte de nuestra vida y es sí, imposible sacar. y más en esta época, te diría, ¿no? Donde sobre todo se volvió como una pieza fundamental, donde si querés los últimos que todavía no habían llegado, llegaron, ¿no? Como los últimos que faltaban, eh, más, menos, pero están. Tienen una parte de vida digital. Y también me parece que es dejar de pensarlo como una esfera aparte, ¿no? Para mí esa es la clave, ¿no? Como, bueno, Internet es un mundo aparte, bueno. eh, digo esto pensando también en, no sé, cuando los pibes vuelven de la escuela y vos le preguntás, bueno, ¿y cómo te fue? Y por ahí ni te responden, pero bueno, eso es otro tema. Pero cuando el pibe estuvo conectado, no sé, 5 horas a internet o 4 horas a internet y no pasó nada, como de- no tenemos esa conciencia tampoco de preguntar cómo te fue, ¿no? Por Total. más que haya sido con una pantalla, ¿no? Entonces, me parece que es también, hay muchos cambios conceptuales antes también, ¿no? De esto, ¿no? Empezar a pensar, para mí, sobre todo, a Internet no como una esfera aparte, sino como parte de nuestra vida cotidiana, donde pasan cosas, sobre No, e todo. incluso nosotros como adultos no contamos lo que hacemos en internet en casa, ¿no? No le contamos a los chicos, hoy me copé viendo este canal, es como un mundo un poco tabú, donde cada uno hace la suya y de pronto hacemos como que no pasó nada. Mm. Y en esto de la filosofía o del objetivo que tiene el libro de poder empatizar con las víctimas y entender la realidad, me gustaría saber cómo fue tu acercamiento, más allá de que ya sabías un montón de grooming, pero al acercarte al mundo más real, si te sorprendió algo, si algo, bueno, cambió tu forma de ver la situación, la problemática, el delito, cómo fue esa investigación. Mira, cambió un montón. O sea, primero que fue un capítulo al cual me resistí a escribir porque no quería, ¿no? Es como que no, había algo, viste, como medio, no sé si una mezcla de... O sea, yo pongo cuestiones emocionales cuando escribo también, ¿no? Como que no es para mí, bueno, agarro un capítulo, agarro una historia y la escribo y listo, ¿no? Como que no me pasa nada. No, como que me pasan cosas internas, ¿viste? Como decir, bueno, voy a escribir esto y quiero contarlo también con un poco con el cuerpo. Y ahí con lo que pasaba con Grouping es que realmente mientras estaba escribiendo la historia, escribí la historia de un caso muy grande de grooming que se llamó Ángel Guardián, donde hubo 90 chicos, digamos, que terminaron enviando imágenes de abuso sexual infantil. Y mientras estaba escribiendo la historia, donde me empecé a encontrar con chats o digamos, como una historia real, ¿viste? Porque una cosa es, bueno, el grooming, ojo con el grooming, ojo con el phishing, ojo con el ransomware, vale, voy a decir, bueno, está bien, qué sé yo. No es lo mismo, no, claro, muy abstracto, ¿no? Como conceptos, como si, no sé, pensar en el mundo físico y decir, ojo con los asaltos. Y digamos, que tiene digamos, una cosa es un asalto y otra cosa es alguien que terminó con alguna, o sea, un tipo de violencia, digo, como que una cosa es el concepto y otra cosa es la historia, ¿no? La historia real. Y ahí la verdad que el de grooming, o sea, empecé a escribirlo y mientras estaba en un bar, nada, leyendo los chats y leyendo la historia, reconstruyendo las historias, como a mí como que me puse muy mal y me puse a llorar, incluso estaba escribiendo y dije, no, ya está, no lo voy a escribir. O sea, porque también es una decisión mía, si escribo o no lo escribo. Y me acuerdo que llegué a casa y lo hablé con Bren, con mi mujer, y le digo, no, me parece que lo de grooming no lo voy a escribir, no puedo, no puedo. Dice, no, pero al contrario, me dice, si vos viste eso, tenés una historia real y vos lo que querés es, o sea, como objetivo, como misión, es como ayudar a concientizar, me parece que lo tenés que contar. O sea, como que me parece que tenés que superar como esa etapa.
Y así fue, o sea, terminé escribiéndolo. Pero bueno, nada, todos los que, por lo menos con los que me junto o los que me leen el libro, a todos les impacta mucho, ¿no? Ese capítulo, porque tiene como diferentes aristas. Tiene lo de Ángel Guardián, tiene lo de esos 90 chicos, tiene la parte judicial, donde de repente la justicia le hace un allanamiento a las víctimas, porque claro, o sea, para tratar de recabar pruebas, ¿no? Como también es novedoso en términos de allanamiento a las víctimas. Claro. Eh, Tenés historias de, no sé, Mamá en línea, por ejemplo, donde ella va a buscar incluso a México al Micaela, groomer. la mamá de Micaela. No, ¿sabes que no me acuerdo el nombre de la hija Sí, de Roxana? ¿Sí? sí, ¿Micaela se sí. llama? Eh, bueno, donde va a buscar a México al groomer, digamos, junto con Amnistía, o sea, como que hace todo Sí. realmente algo que es impresionante. La lucha detrás de la historia de la ley de grooming, donde uno de los planteos justamente eh, o sea, esto tiene, o sea, donde hubo que ayudar a concientizar de que aún siendo digital también tiene daño en el mundo real, ¿no? Como que ahí también me parecía interesante eso. Eh, y donde también aparece un término que para mí es algo fundamental, el uso de las palabras, y volviendo a la pregunta de los medios, donde uno de los aprendizajes, sin duda, en esta investigación fue aprender a no decir pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Donde vos decís pornografía es consentida y donde hay menores no hay consentimiento. Entonces, Ujú. empezar a utilizar y a machacar con imágenes de abuso sexual infantil, por más que sea más larga y menos cómoda en términos de espacio, es algo, nada, me pareció como muy importante por todo lo que engloba, ¿viste? Totalmente. Eh, entonces, si querés, el de grooming tiene como muchos aprendizajes, ¿no? De todas las cosas que pasan alrededor en una causa tan delicada porque involucra a menores. Y una cosa más que me acuerdo que me sorprendió mucho era cuando iban a buscar a la casa en esos allanamientos, cuando iban no a buscar a los pibes, sino a buscar pruebas, las respuestas de los padres, ¿viste? Alrededor de esto, ¿no? Mi hijo no tiene redes sociales. Otros enojados con ellos también, como diciéndole, ¿cómo hiciste esto? Claro. Como esa mezcla también de sensaciones que me parece tiene que ver mucho con, con un aprendizaje que, digamos, no evolucionado también de nosotros, de los adultos, con respecto a lo que puede pasar o las cosas que pueden suceder aún sin que los chicos salgan de su casa. Sí, de hecho, algo que hablamos nosotros mucho es como el daño que nos hizo este binomio nativo digital versus inmigrante digital, ¿no? Que a los adultos nos corrió mucho, nos hizo bajar la autoestima, más allá que ya está muy estudiado que es falso, que los chicos no nacen sabiendo todo, que hay un montón de habilidades que hay que potenciar, etcétera, pero sobre todo la consecuencia de que nos corrió de lado, nos bajó la autoestima, no sabemos qué hacer ahí, estamos incómodos. Claro, Y en esto del grooming se ve muy claro también que nos cuesta, al menos lo que vemos en los talleres, es que cuesta trasladar como el sentido común de padres y de madres o de familia a Internet, ¿no? Como hay una, bueno, ¿a qué edad lo dejo? Bueno, ¿y a qué edad lo dejarías volver solo de casa? ¿No? Como que nos cuesta trasladar esa mirada que podemos tener de yo soy la que más sabe a qué edad mi hijo está listo para dejar los pañales, para ir al jardín, y de pronto nos paralizamos y me parece que es un recontra desafío en esto, ¿no? De incluso todo lo que hablamos de grooming, que se relaciona mucho con la ESI, esto que vos nombrabas de culpabilizar a la víctima, ¿no? ¿Qué total. hiciste? Que por ahí lo tenemos más en claro. Si viene y me dice, mira, un maestro o una maestra o alguien en la calle estuvo mal conmigo y me tocó, uno claramente ya tiene como el chip puesto de apoyar y escuchar, y en Internet se nos, de vuelta nos volvemos como el fuego a la boca un poco para atrás. Me parece que es un desafío, ¿no? En ese sentido, el acompañamiento de las familias. Total, sí, que está bueno lo que planteas de la autoestima. Nunca lo había pensado, de decir, bueno, o sea, es como que si el pibe maneja a los 3 años un iPad, ¿viste? Como hace Zoom y todo, ya somos menos, ¿no? Como wow, ¿no? Como, o sea, cada cosa que el pibe logra en el mundo digital, creemos que es como parte de este concepto horrible que son los nativos digitales, y que como son nativos digitales, saben todo de lo digital. O sea, como una cosa es aprender herramientas y otra cosa es saber utilizarlas o tener un pensamiento crítico, ¿no? Está clarísimo eso. Pero está bueno eso de pensarnos también, no como, o sea, porque no estamos hablando de una esfera distinta, ¿no? También me parece que es volver a eso, ¿no? Como decir, bueno, pará, no, pero no estamos hablando de Internet, estamos hablando de la vida, digamos, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué tendría que ser algo diferente, los conceptos o la conceptualización macro, más allá de la esfera, eh, a lo que es en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, está bueno pensarlo así, me parece que es interesante, ¿no? Como
pensarlo más allá de Internet. No importa, ¿de qué estamos hablando? Sí, ¿No? sí, sí. Como, Sí, pero bueno, eso es una construcción y que de vuelta los medios también ayudan mucho, ¿no? Como sentir que hay algo casi encriptado que no sabemos cómo resolver. ¿Qué sensación te dejó después de escribir el capítulo? La recepción que tuviste, esto que sabemos que decís que mucha gente te dijo es el que más, fue uno de los que más impacta. ¿Sentís que de pronto en la recepción hubo, viste, a veces uno sabe que se resignifican, ¿no? Las obras, los libros, la sí, sí, sí. música. O sea, mirá, esto no lo había pensado, me hicieron este comentario, o mirá cómo esto que yo pensé que era obvio llamó la atención. ¿Qué recepción te dio el capítulo de Grooming? Por lo menos se interpeló, no sé, yo sentí eso, ¿no? Por supuesto que está ese efecto no deseado, que es el que te decía antes, de alguien que dice, no, ya está, listo, yo ahora ya está, le saco el dispositivo, como Claro. esa cosa, viste, como media determinante, como si fuera posible, o si eso solucionara algo. Eh, Pasó eso, sí, sí, pasa. O sea, me pasa con los otros capítulos también, viste, bueno, apago todo y listo, como esa cosa de desenchufar. Y no, pero a mí me pasó, digamos, de gente que por ahí se detiene, no sé, desde la historia, desde las historias y decir, wow, o sea, mirá lo que pasó acá y también empezar a pensar o instalar el tema, ¿no? Como me parece que eso ya es un paso adelante impresionante, que es la posibilidad de empezar a pensar en ese tema, que por ahí no lo habías pensado. También te atraviesa la vida y pasan un montón de cosas bueno, y de repente empezar a pensar el tema. Eso ya me parece un montón. Eh, por un lado eso, ¿no? Como decir, che, nos pusimos a ver, lo discutimos en la cama, viste, como charla de pareja, como diciendo, nunca habíamos hablado de esto. Eso por un lado. Y por otro lado, no, también está la otra parte más, si querés, como de otro lado, diciendo, che, para esto digamos, es una historia, o sea, esto hay que hacer un documental, ¿entendés? Como gente más, tal vez de los medios, diciendo, no, esto es impresionante, esta historia, ¿no? Como tenemos que contar, sobre todo la de Roxana, ¿no? La de Mamá en Línea, y todo lo que ella hace para buscar a los groomers, y bueno, como que hay como diferentes cosas, pero para mí el logro fundamental es como instalar el tema, ¿no? Como decir que esto que me pasa mucho a nivel familiar, decir, che, esto es verdad, viste que ahora digamos, nadie tiene vergüenza en preguntar. Che, esto será verdad, me están diciendo esto, ¿vos qué opinás? No sé, como que... entonces, y también salir de la vergüenza, prefiero que no haya vergüenza cuando tienen que preguntar que cuando pasó algo, ¿no? Porque esa es la otra parte de los engaños digitales. Hay mucho como pasa en una esfera a la cual todavía no asumimos, también hay mucho de vergüenza a la hora de hablar de los hechos, ¿no? De cuando ya te pasó algo por el estilo, algún tipo de engaño, algún tipo de estafa, eh, muchos no lo quieren contar porque Claro. tienen vergüenza, porque creen que esa esfera no existe, porque ahí no puede pasar eso, porque no se pueden sentir tan, digamos, inocentes o tan tontos, creen ellos. Entonces también me parece que es un poco eso, salir como de la inocencia, digamos, dejar de decir que ahí no pasa nada, que no es parte de la vida y también empezar a contarlo porque en definitiva me parece que cuanto más cuentes estas historias, menos gente va a caer. Es como si vos empezás a decir, bueno, mira, yo te cuento esta historia que le pasó a este, con este nombre, con tal vez no el apellido para proteger a las víctimas, depende si quieren contarlo o no. Fue así, así, así. Entonces contás todo, me parece que también ayudás a que la gente sea más consciente y a entender por lo menos cómo operan estos tipos. Sí, Entonces de hay hecho, que salir de esa cadena de eh, silencio, ¿no? ponerle materialidad, ¿no? Esa cosa de, bueno, hay personas de carne y hueso, esta sensación a veces falsa de soledad en Internet que nos hace creer que no hay personas, ¿no? O sea, y nos pasa a Mm. todos, que de pronto estás en Twitter y quizás sos agresivo con alguien y te olvidas que del otro lado puede haber una persona y diga, uy, che, qué feo esto que me dijeron, ¿no? Me puse mal. Y me parece que estos, digamos, tu libro o materiales que ayuden a entender la historia humana, también nos hace salir de esto de, bueno, a mí no me va a pasar, por esto, por mi hijo no usa redes o no juega, y quizás va lo de un amiguito y juega, o quizás tiene ganas y lo hace igual, digamos, no hay una solución mágica más que concientizar. Y me parece que en ese sentido el comprender que le puede pasar a cualquiera, que no hay distinción, porque a nosotros también nos pasa, la verdad es que nos llegan Sí. casos de toda clase social, chicos chiquitos, adolescentes, con gente desconocida y con gente conocida, que fue algo que me sorprendió bastante este año, enterarme mucho de grooming
del círculo cercano de los chicos, que por ahí tenían una relación cordial, adultos, y que por medios digitales logran una charla más sexual, digamos, ¿no? O sea, como que hay de todo tipo y que hay que realmente embarrarnos, ¿no? O sea, trabajar el tema. Y en ese sentido te quería preguntar, para ir cerrando, ¿qué desafíos ves? O sea, ¿cómo te parece que deberíamos avanzar? Obviamente nadie tiene una solución mágica, pero si vos tuvieses que trazar los principales desafíos como sociedad, tanto desde el Estado, mejorar la ley o no, las escuelas, porque esto que vos decís me parece interesante, esto de que siempre nos quedamos con el caso, y nos falta como poder entender cuáles son todas las capas de la cebolla para evitar ese caso, porque a nosotros nos han pasado este año un montón de talleres que quizás nosotros hablábamos, por ejemplo, para guardar las pruebas de grooming, guardar en la URL, ¿no? Y que varios nos preguntan qué es URL. Claro. Y bueno, no me di cuenta, es un error mío, que lo doy por Claro. obvio, y quizás me falta entender qué está pasando, o sea, un diagnóstico de cuáles son las necesidades de alfabetización digital previas para evitar los casos, ¿no? Y uno dice, bueno, te doy 3 consejitos y ya está, y por ahí, che, no tengo idea de qué me estás hablando. Bueno, yo creo que desafíos hay muchos, no sé. Para mí, mientras hablabas, pensaba, ¿no? A ver, yo siempre digo que como que en los engaños en Internet hay dos tipos de vulnerabilidades, ¿no? Hay una que es técnica y otra que es, si querés, más emocional, ¿no? Sobre todo en los casos más adultos, ¿no? Eh, pero llevándolo al grooming, digamos, claramente muchas veces pensamos en la concientización como una solución técnica, como herramientas, como decir, bueno, ¿qué hago para que mi hijo no entre a páginas que no le corresponden? Bueno, pongo no sé, un tipo de bloqueador para páginas que son de adultos o pongo determinadas palabras clave, ¿no? Y esas son soluciones técnicas, ¿no? Y me parece que muchas veces pensamos las soluciones que tienen que ver con la concientización, las mezclamos con lo técnico, ¿no? Entonces nos confundimos. Creemos que las soluciones en Internet, como es un mundo digital, son soluciones técnicas. Entonces la solución técnica que piensa muchas veces es apagar la computadora, desenchufar Internet, sacar el celular, digamos, bloqueos de ese tipo, ¿no? Como bloqueos de hardware o de software. Eh, y me parece que lo que no estamos midiendo ahí es la dimensión humana, ¿no? Entonces, ahí hay mucho de eso, ¿no? A mí, algo que me llamó mucho la atención en general cuando hice esta investigación es encontrar como las características del engaño digital. Porque vos agarrás y decís, bueno, acá alguien puede ser engañado sin salir de su casa, eh, el que te está engañando puede estar engañando a más de una persona a la vez al mismo tiempo, incluso a miles de personas al mismo tiempo, incluso millones de personas al mismo tiempo. Entonces, también entender cómo funciona esa dinámica, no sé, quizás nos empieza a ser un poco más conscientes, pero sobre todo yo empiezo a creer cada vez más que no se trata de soluciones técnicas, ¿no? Me parece que son soluciones que tienen que ver con la concientización, con el diálogo, con, no sé, acá hay gente que sabe mucho más que yo. Yo realmente solamente doy mi veredicto, pero no en términos de soluciones. Pero me parece que es sobre todo empezar a pensar como una esfera donde hay evidentes consecuencias humanas. Y donde me parece que hay que profundizar ahí o entender qué podemos hacer para que alguien no termine dañado por, digamos, por un groomer o por un abusador sexual infantil. Me parece que los desafíos están ahí, no son desafíos técnicos. Sobre todo son desafíos emocionales, son desafíos educativos, pero no tiene que ver con herramientas técnicas. O sea, me Y ahí el parece que... desafío también me parece que en el mundo periodístico, en este caso en particular, es que no es tan vendible, ¿no? Esto, o sea, la prevención o el diálogo es más difícil de llevar a lo masivo, ¿no? A que sea interesante, a que, bueno, es un desafío Bueno, en todo caso hacerlo interesante. Quizás a partir no, de los casos reales sea más fácil trabajar la prevención, pero necesitamos, ¿no? Un poco del caso real para decir, pará, esto me preocupa. y claro, porque es como la llamada de atención, ¿no? Como la advertencia. O sea, a mí no me gustaría que, o sea, yo siempre dije, para mí el libro no es un punto, o sea, no termina en el libro el tema. O sea, no terminan las historias, porque incluso yo al principio me resistía a decir, bueno, pará, yo quiero contar historias nada más, no quiero después dar consejos, que incluso hay algunos consejos y todo. Pero siento que es como para abrir un debate, o sea, es como, a mí me gustaría que alguien que por ahí quiera hablar de grooming, agarre la historia de grooming, ¿entendés? O alguien que quiera hablar de, no sé, estafas amorosas por internet, agarre el caso y lo lleve y nada, que aproveche para usar ese caso para eso. Claro. Cada uno como desde su lugar, me parece también, ¿no? Porque si Sí. no, como...
Es como que te tomás atribuciones que para mí no corresponden. Pero me parece que es eso, ¿no? Empezar a. Yo creo que, de vuelta, creo que no es un tema técnico, o sea, tenemos que sacarnos el tema técnico. O sea, no es un tema técnico. O sea, no tiene que ver con nada técnico. Me parece que tiene que ver con empezar a entender a la esfera de Internet o a la esfera digital como una esfera más de la vida, y punto. O sea, y empezar a tratar de, como vos decís, ¿no? Tratar de adoptar ese sentido común que muchas veces tomamos correctamente, otras no, en el mundo no digital, casi digo el mundo real, mira. En el mundo no digital, empezar a tomarlo y tratar de adoptar ese mismo criterio para la vida digital. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Vidu, por la charla. Recomendamos el libro, me parece que es una súper herramienta también para las familias, ¿no? Para poder entender un poco más a veces esto de, bueno, ¿qué es un código? ¿Qué es un grooming? Bueno, con un caso no hace falta que nadie te explique una definición, ¿no? Uno lee un caso y entendés el panorama completamente, o lo mismo, güey, ¿qué es el phishing? No termino de entender. No Creo que importa. para los que caminamos, digamos, la calle, lo más claro para una definición es un caso. Y en ese sentido el libro es una súper herramienta para estar atentos, para decir, bueno, ¿por qué tengo que inmiscuirme en esto? ¿Por qué tengo que empezar a hablar de esto en casa? ¿Por qué me tengo que no preocupar, sino ocupar? O sea, es bueno, a ver, ¿cómo evitamos? ¿Cómo charlamos constantemente? Esto que decís de incorporarlo en el diálogo cotidiano y también hacernos cargo y hablar nosotros. Me parece interesante de nuestras prácticas digitales. Así que los recontra recomendamos el libro y muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a Bueno, ustedes. nos seguimos viendo. Si quieren comprar el libro, ¿cómo pueden hacer? Los que No, escuchen están todas acá. las librerías y también en plataformas digitales. Se llama Engaños Digitales Víctimas Reales. Perfecto, ahí lo buscan y después nos pueden contar qué les pareció. Bueno, muchas gracias, Eva. Adiós. Adiós.